Corea, un país con una historia de 5000 años. Los antepasados de los coreanos empezaron una civilización en la esquina oriental de Asia, en la península de Corea. Las huellas de sus vidas permanecen como valioso patrimonio cultural, incrustadas en las 10.000 montañas del país. Las montañas eran altas fortalezas que protegían estos valiosos artefactos. En este viaje exploraremos el gran patrimonio de Corea que sobrevive en estas montañas. Ahí, la cultura única de Corea, la que no está en las ciudades, sigue viva. El espíritu ancestral que creó la Corea moderna está muy arraigado en las montañas. Ahora entramos en las montañas de Corea, cuya belleza no se puede apreciar hasta que no se ve a vista de pájaro. Las montañas de Corea. Episodio 2. Un pequeño riachuelo empezó a fluir hace mucho tiempo, y con los años se volvió gradualmente más fuerte. Atravesó una pared de roca sólida, y ahora es un río profundo y ancho. Desde tiempos ancestrales, muchos poetas vienen aquí a buscar inspiración. Al pasar este acantilado y entrar en el pie de la montaña, nos encontramos un lugar tan antiguo como el acantilado. Por todas partes hay rocas colocadas en grupos. Son tumbas, se llaman dolmen, son de la Edad de Bronce, hace 2700 años. Los dólmenes son una de las reliquias de la adoración del hombre prehistórico por los megalitos. La gente hacía tumbas para los jefes de sus sociedades. La península coreana tiene la concentración más densa de dólmenes del mundo. Más de la mitad de los dólmenes de la Tierra están en la península coreana, y ese número llega a cerca de 40.000. Los dólmenes excepcionales e históricos de Corea han sido elegidos como bienes del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En Hwasun está el dolmen Pink Mi Rock, que pesa hasta 200 toneladas. Es el dolmen más pesado del mundo. En las profundidades del pie de la montaña, la cantera que produjo los dólmenes sigue intacta. Es una fuente valiosa para investigar cómo se crearon los dólmenes. Los dólmenes varían en forma y tamaño, pero en este lugar podemos encontrar una semejanza. Y es que la mayoría están en zonas montañosas. La gente de la era de bronce construía aldeas en zonas altas para defenderse en batallas por el poder con otros grupos. Como resultado, los restos de este periodo, como los dólmenes y zonas de residencia, se suelen encontrar en las montañas. Los antepasados de los coreanos empezaron a vivir en las montañas en aquella época. En la isla de Ganghwa hay cerca de 120 dólmenes repartidos por toda la isla.
El dolmen Bugundi es el más grande del mundo. Es posible que se necesite un grupo significante de gente para construir una estructura así. No sabemos a quién pertenecen las tumbas, pero está claro que esta gente tenía bastante poder en sus sociedades. La gloria ancestral del pasado se mantiene como una reliquia y sobre estas tumbas vuelve a salir el sol. A 15 kilómetros del dolmen está la montaña más alta de la isla de Gangwa, llamada Manisan. Es una de las montañas más sagradas de Corea. Aquí también podemos ver una reliquia ancestral. La cordillera de Manisan llega lejos. El granito en la cumbre se dirige hacia el cielo, como si fuera la puerta de entrada. El pico de Manisan tiene marcas de hace 4300 años, cuando se fundó el primer país en la península coreana. El altar apilado cuidadosamente en la cumbre se llama Chamsongdang. Se dice que hace 5000 años, Dangun, conocido como el fundador y el primer rey del primer país de la península coreana, construyó este altar y les ofreció un sacrificio a los dioses. Chamsongdang se construyó con las rocas naturales que se encontraban en la montaña. La parte inferior redonda simboliza el cielo y el cuadrado superior simboliza la tierra. Los descendientes de Dangun, las siguientes generaciones de reyes, volvían a este altar cada año para ofrecer un sacrificio por el bien de la nación. Cada 3 de octubre, la fecha en la que se cree que Dangun fundó la nación, se ofrece un sacrificio en Chamsongdang. La gente ofrece sacrificios sinceros a Dangun y a los dioses. Para participar en este ritual, hay que ser capaz de escalar desde la base de la montaña hasta la cumbre. Es un camino difícil, pero muchos vienen a hacer la peregrinación hasta el pico. Con el cielo azul de fondo, la danza tradicional de los ángeles en el altar le añade una gran belleza al ritual. Incluso la antorcha sagrada del Festival de Deportes Nacional de Corea se enciende aquí, en este día, ya que es una localización importante donde empezaron las raíces del pueblo coreano. El mismo día hacen otro sacrificio para Dangun aquí, en Taebaksan. Parece que ni el viento ni la lluvia pueden detener la tradición que se ha mantenido durante miles de años. En la mitología, Taebaksan es donde el padre de Dangun descendió de los cielos al mundo humano. Generación tras generación, los coreanos ofrecen sacrificios a los dioses en Taebaksan y Manisan. Como los antepasados del pueblo coreano establecieron la nación en las montañas, estas se han vuelto cada vez más sagradas. La montaña en la esquina suroeste de la península coreana es Wolchulsan. Aquí, en Wolchulsan, había mucha fe en estas piedras. La gente creía que había un poder espiritual en las piedras de Wolchulsan y las llamaban milagros o piedras de Yongam. Como resultado, el país entero se llamó Yongam. Actualmente, la mayoría de la gente viene a Wolchulsan a ver el paisaje. Esta obra maestra de la naturaleza provoca admiración a cada paso. Sin embargo,
siguen existiendo los que creen en el poder divino de Wol-Chul-San y vienen de retiro. Entre las diversas montañas divinas de Corea, Gyeongsan era conocida como tal desde tiempos ancestrales. La filosofía oriental de Feng Shui considera a Gyeongsan un buen lugar para construir la sede del gobierno. Mucha gente viene a descansar la mente y el cuerpo con la energía positiva de Gyeongsan. El arte marcial único de los pueblos coreanos, llamado Gichon-mun, se fundó en Gyeongsan. Desde la época de Dangun, el arte marcial se propagó de montaña a montaña y ha llegado hasta la actualidad como tradición para el cuerpo. Movimientos tan delicados como el agua y el viento, ágil como un pájaro. El arte marcial, en la colina inclinada con el paisaje de Gyeongsan como telón de fondo, parece una danza preciosa. El principio de este arte marcial es la unidad del hombre y la naturaleza. La espiritualidad de la montaña divina entrena a los fieles. En los corazones de la gente, las montañas se han convertido en un lugar aún más espiritual. Entre las diversas montañas de Corea, las que son extrañas son las que parecen atraer más atención. Lo que vemos parecen unas orejas saliendo de las nubes. ¿Qué podría ser? Es Maisan, que significa montaña que parece una oreja de caballo. La vista de Maisan, cuando se elevan gradualmente las nubes, es conocida como la vista más maravillosa de esta región. Maisan tiene dos picos compuestos por dos rocas gigantes, Am y Su, que significa hembra y macho. Son prefijos añadidos a sus nombres. Así que el pico oriental se llama Sumaisan y el occidental se llama Amaisan. La cara oriental de Maisan está hundida en algunas partes, como si hubiera sufrido un bombardeo. Tafoni, como se llama este tipo de topografía, es un fenómeno en el que los puntos débiles de la roca se caen, formando espacios redondos huecos. Los tafoni de Maisan son los más desarrollados del mundo. La gente creía que en una topografía tan extraña residía una energía más fuerte. Así que aquí se construían pagodas para cumplir deseos. Llamado Tapsa, por ser un templo con pagodas, este lugar tiene más de 80 pagodas de roca. Algunas tienen un tamaño 3 veces superior al de un adulto medio. Se dice que en el siglo XIX, un habitante de la provincia recolectó rocas durante el día y construyó las pagodas por la noche. Tapsa está en el espacio estrecho entre los dos picos. Soplan vientos fuertes, pero las pagodas de piedra no se rompen. Es verdaderamente un paisaje misterioso, creado por el hombre y la montaña. La gente cree que la energía de este lugar les da buena suerte. Cada año vienen cerca de 1 millón de personas a pedir deseos. Por un lado, la cultura popular de venerar montañas y rocas dejó muchas huellas en las montañas de la península coreana. Cuando apareció el budismo en China en el siglo IV, tuvo lugar un fenómeno aún más interesante. En Gyeongju, en el sureste de la península coreana, podemos ver sus huellas.
La ciudad entera de Jeonju es un lugar patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Su apodo es el Museo al Aire Libre. Por toda la ciudad hay esparcidos diversos lugares de patrimonio cultural. Eso es porque fue la capital del reino Silla durante cerca de 1000 años, en el 57 a.C. Jeonju está rodeada de montañas. Esta montaña, llamada Namsan, está al sur de Jeonju. A primera vista parece una montaña de roca normal, pero al fijarnos, descubrimos la verdadera peculiaridad de la montaña. Hay figuras de Buda grabadas en cada roca, y hay pagodas repartidas por la montaña. A lo largo de los años, los grabados se arrancaron y destruyeron, pero la sonrisa de Buda sigue brillante. Las estatuas de Buda se suelen colocar dentro de los templos, pero aquí, en Namsan, las estatuas están al aire libre. Esto es porque los Budas fueron esculpidos en las rocas que había ahí. En esta montaña, de solo 500 metros de altura, se han encontrado más de 600 propiedades de patrimonio cultural budistas. Namsan se ha convertido en un gran templo en sí misma, y la UNESCO nombró a la montaña entera lugar de patrimonio de la humanidad. El budismo caló en la cultura de veneración por la montaña de la península y crearon esta obra maestra del budismo coreano. Mientras tanto, en el este de Jeonju, Tohamsan está frente al mar. Tohamsan es la montaña más alta de Jeonju. En su ladera está el templo más famoso de Corea, el Bulguksa. Gracias al Bulguksa, Tohamsan ha sido considerada tierra sagrada desde la antigüedad. Se dice que en el pasado, la gente se quitaba los zapatos al pie de la montaña antes de ascender. Con un nombre que significa el reino de Buda, Bulguksa desprende una sensación de divinidad elegante. Estos escalones de piedra, construidos en el siglo VIII, tienen nombres que significan nube azul y nube blanca. Los ligeros arcos se mantienen actualmente conectando este mundo con el de Buda. Al subir estos escalones, podremos ver bastante bien el reino de Buda ante nosotros. Cada zona de Bulguksa simboliza diferentes mundos. La zona más amplia del templo, en el centro, representa el descenso del reino de Buda hacia nuestro mundo. En el oeste está el paraíso, el más allá del budismo. Y detrás de la zona más alta del templo está la clara y brillante utopía de Buda, el mundo Lotus. Aún así, la gente de Silla creía que el mundo tangible era más importante. Deonjong, el edificio del Buda Shakyamuni, se eleva sobre el complejo. El deseo del pueblo de Silla de que el reino de Buda se hiciera realidad en este mundo está bastante presente aquí. Las pagodas Sakutap y Dabotap están juntas enfrente del Deonjong. El nombre oficial de la pagoda Sakotap es la pagoda de piedra de 3 pisos de Bulguksa. Representa a Shakyamuni predicando la verdad en este mundo. Para demostrar que la verdad es sencilla y clara, la pagoda tiene un aspecto muy modesto y pulcro. A su lado, la pagoda Dabotap testifica el sermón de la verdad de Shakyamuni.
La pagoda simboliza el momento espectacular en el que el Buda Amitabha entró en el paraíso. Estas pagodas únicas son algunas de las obras maestras del arte budista ancestral. Bulguksa, que personifica el reino de Buda en la tierra, fue el primer lugar designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de Corea, y se preserva el Tohamsan sagrado de Jeonju. Como en este caso, la cultura budista coreana se desarrolló en las montañas. Se construían templos por todas las montañas, de gargantas a picos, hasta en los bordes de los acantilados. Incluso hoy, cuando los coreanos piensan en templos budistas, piensan en las montañas. Aquí está el Valle Soraksan Cheonbul-dong, uno de los 3 más famosos de Corea. Cheonbul significa 1000 estatuas de Buda, porque los acantilados rocosos en los lados del valle recuerdan a Buda. Entre ellos, Bisonde es tan bonito que la leyenda dice que es el lugar en el que un sabio inmortal de la montaña ascendió a los cielos. Desde la antigüedad, muchos poetas han venido a inspirarse en el paisaje. Detrás de Bisonde, en la colina, encontramos el Gumdonggul. Es una pequeña cueva en la que apenas entran 7 personas tumbadas. La leyenda dice que hace 1400 años, un monje famoso, Wonjo, vino aquí a meditar. Incluso actualmente, mucha gente hace la vertiginosa escalada para pedir deseos. La costumbre de pedir deseos en templos de la montaña sigue creciendo. Al llegar el otoño, multitud de personas hacen el viaje hasta Hwangboong, en la montaña Palgong. La gente viene a pedir deseos delante del Buda, que parece que lleva un sombrero de bambú, llamado Buda Godbawi. Curiosamente, la piedra plana en la cabeza de Buda no está hecha de la misma clase de roca. Sin embargo, el viento no la tira. Dicen que este Buda cumple al menos un deseo para aquellos que lo piden con sinceridad. Así que cuando la gente tiene eventos importantes en sus vidas, vienen a este pico. Incluso Jirisan, una de las 3 montañas más famosas de Corea, tiene templos budistas. Este sonido imponente que se hace eco por las colinas viene del Hwangsa de Jirisan. Este templo fue fundado por un monje que vino desde la India en el siglo VI a.C. Esta larga historia viene acompañada de muchas propiedades de patrimonio cultural. Entre sus paredes, Hwangsa tiene 4 tesoros nacionales y 4 tesoros registrados. Entre ellos, Gagwoncheon es el altar budista más grande de Corea. Desde que se terminó en el siglo XVII, ha vivido varias reparaciones. Entre la arquitectura de madera existente, esta es la segunda más grande de Corea. Este farolillo de piedra enfrente de Gagwoncheon mide 6,4 metros, convirtiéndose en el farolillo de piedra más alto del mundo. El hecho de que construyeran un templo tan grandioso, incrustado en la montaña, demuestra la arquitectura avanzada de aquel tiempo. Retumba el sonido de los tambores, llamado Haumsa, para el rezo de la mañana y de la noche. El tambor budista más ruidoso despierta incluso al ganado y a los animales salvajes.
Finalmente suena la campana para bendecir a todos los seres vivos cercanos. Como este, el patrimonio cultural de Hamsa, tangible e intangible, llega hasta hoy. Odesan es un parque nacional famoso por su precioso paisaje natural. El valle Sogungang es largo y cada una de sus espectaculares rocas a los lados tiene su propia leyenda. También venían muchos poetas y escribieron montones de trabajos literarios duraderos. El camino de 21 kilómetros desde el valle Sogumsan hasta el templo Woljung, en el extremo sur de Odesan, es la ruta escénica número 1 de Corea. Cuando entramos en Woljongsa, nos saluda un bosque de abetos de 1 kilómetro. El camino por el bosque, apodado el Bosque de los 1000 años, es uno de los caminos más bonitos de Corea. Lo primero que observamos en Woljongsa es la pagoda que sobresale. Esta pagoda de piedra se hizo en el siglo X para guardar los sutras y las reliquias de Buda. Esta espectacular pagoda octogonal de 9 pisos nos ayuda a descubrir un poco de la cultura budista de Corea de la Edad Media. En el cumpleaños de Buda, la gente organiza una ceremonia conmemorativa en la que rodean esta pagoda sujetando farolillos. Este ritual se llama Tapdori. La gente sigue lentamente a un monje alrededor de la pagoda mientras piden sus deseos individuales. Tapdori es una de las tradiciones populares de Corea y continúa hasta la actualidad en templos por todo el país. Hay otro patrimonio cultural valioso en Woljongsa. A cerca de 4 kilómetros de Woljongsa, este edificio se llama los Archivos de Historia Nacional de Odesan, o el Sago, donde se guardaban los anales de la dinastía Joseon. A Woljongsa se le confiaba el deber de proteger el Odesan Sago. Los anales de la dinastía Joseon cubren el historial detallado de 25 reyes durante el paso de 472 años. La dinastía Joseon preservaba los valiosos anales haciendo copias y escondiéndolas en lugares seguros. Este Odesan Sago, escondido en las profundidades de la montaña, era una de las copias. Estos anales, protegidos durante años por la montaña, han sido denominados una propiedad memoria del mundo de la UNESCO. Junto con el budismo, otra religión que se asentó en las montañas es el confucianismo. Incluso los académicos de Confucio creían que las montañas eran sagradas y divinas. Esto es Sobakshan, y desde aquí podemos ver las montañas infinitas ante nosotros. Cuando descendemos la leve ladera, nos encontramos con la Academia Confuciana Sosu. Esta academia era una escuela privada y enseñaba el confucianismo en esta región. Fundada en 1543, fue la primera academia confuciana de Corea. Al entrar en la escuela, lo primero que vemos es un denso bosque de pinos. Dicen que los pinos son para los confucianos. Esto significa que igual que los pinos se mantienen verdes en invierno, los académicos luchan por la verdad incluso en los momentos más duros de la vida.
Durante 500 años, desde finales del siglo XIV, Joseon adoptó el confucianismo como filosofía y seleccionó a sus gobernantes con exámenes de confucianismo. Para aprobar, un hombre de clase superior tenía que estudiar su vida entera. La Academia Sosu tiene sus clases, un dormitorio y bibliotecas. Hay un pabellón en el mirador que observa Sobakshan. Era un lugar para escribir poesía y tener debates. Había una aldea para académicos alrededor de la academia. Este lugar, que un día estuvo abarrotado, ahora es un remanso para experimentar y transmitir las tradiciones de la cultura confuciana pasada. En Andong, Gyeongbuk-do, hay una academia famosa que es conocida como el hogar de los académicos. Aquí, en la Academia Confuciana Dosan, Tuage Ji-hwan pasó sus últimos años enseñando sus disciplinas. Ji-hwan fue un gran académico que inició una gran rama de la filosofía confuciana de Corea en el siglo XVI. Era muy respetado por los siguientes académicos por sus grandes logros y personalidad. Actualmente su cara está grabada en la moneda de Corea. La gente no solo busca dónde estudiaba, sino también dónde paseaba. El camino de aproximadamente 20 kilómetros desde la Academia Dosan hasta el Nakdong es donde Ji-hwan solía viajar desde Andong hasta Cheongnaksan. Un pabellón llamado Go-son-yong, a medio camino, es donde Ji-hwan solía sentarse a descansar. Se dice que en él disfrutó del paisaje y escribió varios poemas. Dijo que solía observar el paisaje y caminar dentro de la imagen. La montaña al final del camino es Cheonggyeongsan. Ji-hwan adoraba a Cheonggyeongsan, tanto que la llamaba mi montaña. Su seudónimo era Cheonggyeongsan Ita, llamándose así hombre de Cheonggyeongsan. En la Gyeongsa de Cheongyang, una casa pequeña y modesta, solía leer sus libros. Ji-hwan observaba la vista de los picos cubiertos por las nubes. Decía que Cheonggyeongsan era una montaña con una clara energía. Dijo, escalar una montaña es como leer. Esto significa que cuando escalamos montañas, aprendemos las leyes de la naturaleza, y cuando las descendemos, aprendemos sobre nuestros límites. Más tarde, Cheonggyeongsan se convirtió en un santuario para los que estudiaban el confucianismo. Numerosos académicos que admiraban a Ji-hwan visitaron Cheonggyeongsan y escribieron cerca de 1000 obras de literatura. Gradualmente se fue desarrollando la cultura académica confuciana de visitar montañas. El Mudesan de Hwangju, con su paisaje misterioso, es otro lugar de peregrinaje para los académicos confucianos. Cuando alcanzamos la cumbre llena de nubes, podemos ver las dos atracciones sobresalientes de Mudesan, el Ipsode y el Sosotde. Estos numerosos pilares de piedras que llegan hasta el cielo se crearon por erupciones volcánicas hace 9000 años. Estas estructuras majestuosas recuerdan a los pilares de antiguos santuarios.
En el pie norte de Mudensan vemos varios pabellones. En esta ubicación, con una vista majestuosa del paisaje, los académicos de la era Joseon construyeron pabellones para escribir poesía. Los poetas cantaban alabanzas sobre la naturaleza en una vista única desde Mudensan. Aquí compartían sus trabajos y difundían la cultura. Actualmente, esta zona de Mudensan es considerada el origen de la literatura escrita de la era Joseon. Es una visita obligada para los que estudian literatura coreana. Según los textos históricos del siglo XVI, había cerca de 900 pabellones por el país. Así que podemos deducir que había interacciones culturales activas en Corea en aquel momento. Las montañas de Corea acogieron a una variedad de culturas y también crearon otras nuevas. Una de las nuevas es pansori. El género popular llamado pansori empezó hace 300 años y ahora es la música popular más conocida de Corea. Muchos artistas destacados de pansori vinieron de la base de Jirisan. El fundador y muchos cantantes famosos de Dongpyeonje pansori, el mayor subgénero, nacieron y crecieron aquí. Las cataratas Gurion de Jirisan es donde los cantantes perfeccionaban su arte para hacerse famosos. Venían a estas cataratas en verano, cuando las aguas fluían con fuerza. En la base cantaban durante días, compitiendo con el sonido de la cascada. Todavía se siguen contando historias de que el sonido de sus voces era más alto que el de las cascadas, hasta que les sabía la boca a sangre. Después de perfeccionar su arte, iban al mundo y hacían a mucha gente reír y llorar con su música. Ven aquí, sostente y juega. Amor, amor, amor. Mi amor, eres mi amor. Tú eres mi amor. Oh, tú eres mi amor. Eres mi amor. ¿Qué quieres comer? ¿Quieres pelar una sandía? Verter la miel blanca, sacar las semillas y beberla como sopa. Esta historia de amor eleva el estatus social y satiriza con gusto las absurdeces de la sociedad. Acompañado de un tambor, un cantante desenreda esta historia durante 3 horas mínimo o 6 horas máximo. Actualmente, la base de Jirisan es el lugar de nacimiento de la música tradicional coreana. Conmemora la historia de la música tradicional y entrena a jóvenes músicos. Estas montañas, que ayudaron al nacimiento de la cultura coreana, también protegieron a su gente cuando surgieron los peligros. Las montañas de Corea tienen alrededor de 2000 fortalezas de montaña grandes y pequeñas. No sabemos los nombres o edades de muchas de estas fortalezas. La fortaleza que rodea este pico es Gososon. A su espalda está la montaña y enfrente está el río. Su localización estratégica ayudó a la defensa contra las tropas enemigas. Los muros se extienden durante 1,5 kilómetros y se estima que fueron construidas en el siglo V. La fortaleza se construyó robusta en un terreno alto para defenderse de los enemigos que llegaban. Esta es la montaña más desarrollada de Corea, Soraksan.
Mucha gente viene a esta montaña por su altura y sus preciosos rasgos. Pero aunque su paisaje es espectacular, es muy difícil de escalar. Es una de las montañas más difíciles de escalar de Corea. Actualmente podemos subir fácilmente a la cumbre montados en un teleférico, pero en el pasado, Soraksan era en sí una fortaleza natural. Sin embargo, en lo alto de esta inclinada montaña, hay restos de una fortaleza construida hace cerca de 1000 años. Wongun-song, que está a 800 metros sobre el nivel del mar. En el pasado, los muros de la fortaleza se extendían durante 3500 metros. Actualmente, la mayoría ha desaparecido, dejando solo los restos. No podemos determinar la fecha exacta de su construcción, pero cuando los mongoles invadieron la península de Corea en el siglo XII, los habitantes cercanos vinieron buscando refugio. Los países de la península coreana vivían entre la presión de China y la hostilidad de Japón, al otro lado del mar. Era difícil evitar la guerra, pero las fortalezas de la montaña tuvieron un papel importante en aquella época. Cuando el tiempo pasó y se desarrollaron técnicas de construcción, la gente construyó fortalezas más grandes y resistentes. Las fortalezas construidas por las regiones solían servir de refugio para los habitantes cercanos. La montaña Worak presume de su distintivo inclinado y denso bosque virgen. Incluso aquí se construyó Dokju-san-song para proteger a la gente de los alrededores. Dokju-san-song es una estructura única con una circunferencia de 15 kilómetros de 4 capas de muros. Cada una de las 4 capas se construyó en momentos distintos. Esto es porque cada una se hacía cuando empezaba una gran guerra. Capa tras capa, esta colina rugosa se fue volviendo impenetrable. Hay registros de que en el siglo XIII, los mismos mongoles que tomaron el poder del mundo asediaron Dokju-san-song, pero no consiguieron ganar. Dokju-san-song, el refugio construido entre el hombre y la montaña, protegió a la gente de la guerra en todas las épocas. Mientras tanto, Seúl, la capital de Corea, vivió duras guerras en cada época. Hay mucha agua en su gran río y está en una ubicación estratégica para el transporte en el centro de la península de Corea. Está rodeada de montañas, así que era un buen lugar para defenderse contra las invasiones. Por eso, desde la antigüedad, muchos reinos deseaban Seúl. Decían que quien posee Seúl, posee la península coreana. Los países luchaban con fuerza por Seúl. La dinastía Joseon, que estaba establecida a finales del siglo XIV con Seúl como capital, quería defender Seúl. Para ello, Joseon construyó fortalezas en el sur y en el norte de Seúl. Aquí está Namhan-san-song, que protege a Seúl por el sur. Aquí está presente la esencia de una destreza de construcción de más de 1000 años. Las paredes se construyen en una serie de picos que se elevan más de 500 metros sobre el nivel del mar. Los muros de aproximadamente 12 kilómetros se curvan por la línea rugosa de las montañas. Si miramos hacia abajo desde la fortaleza, podremos ver la ciudad de Seúl desde lejos y el área de alrededor. En el punto más alto está la torre de vigilancia, donde se observaban las señales enemigas.
Muchos ministros de guerra dirigieron a los militares desde este puesto de mando. Namhan Samson era impenetrable. Por otro lado, la tierra entre los muros era baja y llana. Dentro, no solo había instalaciones militares, sino también oficinas del gobierno, almacenes y templos. En momentos de peligro, se podía utilizar como una capital de emergencia. También había un palacio temporal para el rey, llamado Hengung. Incluía edificios para los asuntos del estado del rey y edificios para albergar las lápidas de sus predecesores. El rey número 16 de Joseon, Im-yo, se retiró a esta fortaleza y dirigió la resistencia durante la invasión de la dinastía Qing de China. Mientras tanto, la montaña que defendía a Seúl por el norte era Bukhansan. Bukhansan es una montaña importante que simboliza no solo a Seúl, sino también a todo Joseon. La leyenda dice que el primer rey de Joseon, Taejo, escaló Baekgunda, la cumbre de Bukhansan, y planeó el asentamiento de Joseon desde allí. La fortaleza de Bukhansan-song, construida en la primera mitad del siglo XVIII, se diseñó para soportar fuego de cañones. Cada una de las piedras gigantes pesa entre 400 y 800 kilos. La gente de la época sabía que una estructura artificial no se podía comparar con las del creador. Así que la fortaleza conecta el terreno rocoso con murallas artificiales. Las murallas de esta fortaleza miden 12,7 kilómetros. Hay riachuelos detrás de los muros, proporcionando una fuente de agua y permitiendo la agricultura. La fortaleza se construyó como refugio para el rey y los habitantes de Seúl y para defender la ciudad en tiempos de guerra. Como tal, las montañas han sido fuertes pilares que han preservado la historia de Corea y la cultura durante miles de años. Los historiadores de Corea creen que si no hubiera sido por las montañas, la gente y las dinastías de Corea, incluida su brillante cultura, no habrían llegado hasta hoy. Incluso para los coreanos de hoy en día, las montañas son lugares importantes. 1 de cada 3 coreanos escala las montañas al menos una vez al mes, y durante los últimos 10 años, el montañismo ha sido la afición principal de los coreanos. Esto es Bisulsan, donde las azaleas están totalmente en flor. La cumbre está llena de visitantes que vienen a ver las flores rosas. La vista del antiguo templo de Daejeon, erigido en el siglo IX, y la pagoda de 3 plantas al borde de la colina, atrae a innumerables visitantes. Incluso No Duljide, que se ve mejor desde la distancia, es la atracción de Bisulsan. Mucha gente viene a la montaña en otoño para ver su grandeza y el follaje. El follaje, aquí, en Najansan, es uno de los mejores de Corea. El patrimonio cultural formado durante los años les proporciona a las montañas una belleza más profunda y rica. La gente se sumerge en el paisaje pintoresco de las montañas. Entre todos los países, quizá Corea sea el país que más quiere a las montañas. Hemos explorado la razón inevitable en este viaje. Durante miles de años, las montañas han protegido a Corea. Son tesoros sagrados que conectan la tierra con los cielos, además de actuar como medios para que florezcan diversas culturas.
fueron grandes escenarios para la historia del pueblo coreano. Los coreanos observan actualmente el mismo paisaje que veían sus antepasados. Continúan las tradiciones que fueron heredando las generaciones. De este modo, la historia del hombre y la montaña continúa hasta hoy. Y así, las montañas de Corea han sido compañeras cercanas de su gente y se quedarán con ellos como valioso patrimonio para las siguientes generaciones.